Bien, leemos el texto. Vayuru benei ha-Elohim et beno ha-Adam, kitobo hena bagihu yahen nashim mikol acher baharu. Vieron los hijos de Dios que los hijos de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Shalom y gracias por estar todos presentes. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza breve, pero profunda sobre los pasajes más misteriosos del libro de Bereshit, o como ustedes llaman Génesis, en el capítulo 6. Allí se nos dice que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron muchas hijas, los llamados hijos de Dios, vieron que estas mujeres eran bellas y comenzaron a tomar para sí mujeres sin distinción. Y luego el texto menciona la aparición de los Nefilín, que son seres que describen como valientes, de renombre, que estaban presentes en aquellos días. Y este pasaje ha dado mucho, pero que mucho lugar a interpretaciones. Y algunas de ellas son fantasiosas. Y por eso, hoy vamos a ver lo que enseña el judaísmo tradicional basado en los sabios, es decir, en los jajamín y comentaristas clásicos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? En ese texto. En hebreo se le dice Benei ha-Elohim. Se le dice Benei ha-Elohim. Ahora bien, no se refiere a ángeles. No se refiere a Malak. Ni a seres celestiales como algunas corrientes creen. Rashi es uno de los grandes sabios del siglo XI y enseña que estos hijos de Dios eran en realidad jueces. Óigalo bien. Eran jueces, eran gobernantes, eran personas que eran poderosas, pero que se comportaban con arrogancia y ellos se creían superiores a toda la humanidad. En otros contextos, Elohim se refiere a jueces, se refiere a magistrados, se refiere a autoridades, ¿verdad? Pero que son humanas, que imparten justicia en el nombre de Dios. Entonces, esto se basa en la idea de que los jueces se supone que ellos actúen como representantes de Dios. Ejemplo, en otro contexto, Elohim se refiere a jueces, magistrados, autoridades humanas que imparten justicia en nombre de Dios. Como yo dije, se supone que ellos tomen determinaciones conforme a la justicia divina. Vamos a darle un ejemplo, por favor. Éxodo 22:8. Éxodo 22:8, versión hebrea. Bueno, busque entre el 22:8, 22:7. Vamos a traducirlo al español. El asunto de ambos vendrá ante Elohim y aquel a quien Elohim declare culpable. Observen eso. Porque aquí se refiere a jueces humanos. Está hablando plural. Ante los Elohim. Vamos a otro texto. Éxodo 21:6. Y entonces su amo lo traerá ante Elohim. La traducción más precisa es ante los jueces. Oiga bien, porque estos hombres poderosos
veían a las hijas de los hombres como si fueran objetos. Y ellos las tomaban aunque fueran casadas. Es decir, era un tiempo de corrupción moral. Y en aquellos días la autoridad se utilizaba para qué? Para oprimir, y se utilizaba para abusar. Nace otra pregunta que ustedes tienen y yo se la voy a contestar hoy. ¿Quién eran los Nefilim? ¿Quiénes eran los Nefilim? Bien, cuando ustedes quieren saber quiénes eran los Nefilim, la palabra Nafal significa caer. Es por eso que se puede traducir como los caídos, o se puede traducir también como los que hacen caer a otros. Los que hacen caer a otros. Voy a pronunciar la S. Quiere decir que ellos no eran necesariamente gigantes físicos. Como a veces la mayoría de la gente piensa, no eran gigantes físicos, sino que ellos eran gigantes en maldad, ellos eran rashá, ellos eran perversos. Y cuando nosotros leemos los escritos de Rashi, él lo identifica como personas que eran violentas, que eran tiránicas, y que ellos llenaban en aquel entonces toda la tierra de miedo, y llenaban la tierra de aquel entonces de injusticia. Y estos hombres eran famosos, pero no eran famosos por su virtud. No eran famosos por su virtud. Eran famosos por su poder, eran famosos por su violencia y por su capacidad de imponer miedo. Entonces, ¿qué ejemplo? Es decir, ¿qué nos enseña este pasaje? Oiga bien, porque esto es bien importante, porque este texto no está hablando de ángeles que se enamoran de mujeres. Está hablando de una sociedad donde los poderosos abusan, donde la inmoralidad es celebrada y donde los que debieran dar ejemplo se convierten en unos instrumentos de corrupción. Y Hashem, al ver esto, decide limitar la vida humana solamente a 120 años como una forma de restringir el mal. Y oiga bien, porque todo este deterioro fue lo que nos llevó al diluvio, nos llevó al Mabul. Entonces, el mensaje no es sobre seres celestiales, sino sobre nuestra conducta en la tierra. La Torah nos enseña que cuando el respeto, la justicia y la humildad desaparecen, la sociedad se desmorona. Y la generación del diluvio fue destruida no solo por su violencia física, sino por su violencia moral, por el abuso, por la arrogancia y por la indiferencia al prójimo. En conclusión, el relato de Génesis capítulo 6 no es mitología ni tampoco es fábula. Es, óigalo bien, es un espejo espiritual que nos llama a la responsabilidad ética, nos llama a la justicia social y al temor reverente ante el Creador. Gracias por haber escuchado todo. Shalom Ubrajá. Paz y bendiciones